ver, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Yo no veo, a ver si... Se ve bien, ¿eh? Bien, están viendo una pantalla que estoy compartiendo, ¿sí? Vale, Estamos bien. viendo reglamento para la ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas. Bien. Bueno, Y ahí la vemos en modo completo. bien, perfecto. Vamos a repasar esta que fue una de las presentaciones centrales de la charla esta, del taller, del curso, como lo quieran llamar. Habíamos empezado reconociendo que era un trabajo con tensión, que dijimos, bueno, son todas aquellas actividades que modifican de alguna manera instalaciones en servicio tensionadas. El campo de aplicación de este reglamento que estamos charlando son de tensiones superiores a 1 kilovoltio, sin techo sin techo en mayores tensiones, regula las actividades de trabajos sobre partes energizadas con tensiones alternas de más de 1 kilovoltio. Para tensiones menores, que también aplican en las técnicas de trabajo con tensión, pero principalmente el ámbito de aplicación son las empresas de distribución que hacen las conexiones a los servicios, a las casas, a tableros, qué sé yo, etcétera, lo hacen conectando en cables que están tensionados. O sea, no hay un corte del transformador y se conecta, no, se hace con morsetos apropiados. Eso es un trabajo con tensión. Estás conectando, eso es el más habitual de los trabajos con tensión en el área de distribución en baja tensión. Y tienen una fuerte aplicación en lo que es, más que nada, en líneas, en tensiones, de mayor de 1 kilovoltio. También, el ámbito de aplicación no es que queda confinado a lo que son empresas de distribución o de transmisión, me refiero al ámbito de TCT. Hay empresas que también aplican dentro de su industria las técnicas de mantenimiento de trabajos con tensión, como por ejemplo las empresas explotadoras de los pozos petroleros. Las bombas son alimentadas con redes de media tensión, una red de 1 kilovoltio. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacen el mantenimiento, y no es una red, es una red distribuida, pero propia de la empresa, no es un servicio público, me refiero. Así que pero puntualmente para lo que es trabajo en baja tensión, ya hay otro reglamento. Hay otro reglamento que tiene el propósito de regular justamente estas actividades que estamos hablando. Conexiones, desconexiones, el trabajo de distribución y también los mantenimientos que son menos frecuentes de tableros, de cuestiones de hacer mantenimiento en caliente. Las necesidades son mucho menos frecuentes y hay que ir a otro reglamento. Nosotros estamos hablando de 1 kilovoltio para arriba. Habíamos dicho que con estos niveles de tensiones en los niveles de distribución, lo más usual es trabajar con las técnicas de trabajo a mano enguantada o trabajo en contacto. ¿Sí? El cual el operario se coloca sus elementos de protección personal, como guantes, mangas, y a su vez tiene que tener como un requisito, es un doble aislación. O sea, en este caso, como vemos en la foto, tenemos guantes, después tiene una protección mecánica, y el segundo elemento de aislación sería el brazo del equipo que el equipo de elevador en este caso es aislado. Habíamos hecho hincapié, hemos hablado de que la metodología, si es mano enguantado o si es distancia, como vamos a ver, o a potencial, como vamos a ver en las próximas diapositivas, tienen que ver con la tecnología de los materiales. Y la tecnología de los materiales nos limita a que los trabajos con técnica de mano enguantada lleguen hasta 36.000 voltios, porque hasta esa tensión es posible aislar al operario. Entonces, primer
punto que uno tiene que tener a la hora de hacer un trabajo contención en una empresa que no lo haga, es concentrar esta información en donde se van a elegir los métodos, seleccionar los métodos, controlar al personal, lo que se llama centro de trabajo contención y está contemplado así en el reglamento. Lo primero que va a tener que hacer la empresa es decir, bueno, ubicarse en tensión, saber qué métodos va a usar, escribir los métodos, escribir los métodos, explicarlos y pasar por los requisitos de habilitación, que después los podemos charlar, los vamos a repasar verbalmente, pero cualquier cosa lo vemos más en profundidad. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para habilitar al personal de trabajo, que va a hacer ese trabajo contención? Volviendo a los métodos de trabajo contención, es usado sí, ya en transmisión o subtransmisión, es preponderante el método a distancia, en el cual el operario, la persona no va a intervenir con sus manos ni con guantes sobre la parte a reparar, a mantener, sino lo va a hacer a través de herramientas aisladas, principalmente pértigas. El sinónimo de trabajo a distancia es trabajo con pértigas, prácticamente. Hay otros elementos aislantes como sogas, cuerdas, pero se usan como accesorio. Si yo te voy a decir cuál es el elemento de trabajo a distancia, es de trabajo a pértigas. Y el otro era trabajo con guantes. Pero cuando ya las dimensiones son mucho más grandes, cuando ya no puedo trabajar con pértigas porque los elementos son muy pesados, no tengo precisión, ya conviene trabajar y uno ya se va dando cuenta por el tamaño relativo de las instalaciones, por ejemplo en esta foto, y las personas, que me conviene trabajar al potencial del equipo. En este caso, acá arriba vemos trabajo a potencial en 500 kilovoltios, acá abajo en línea y acá abajo trabajos en estación. Bueno, esos son los métodos que habíamos visto para los trabajos con tensión. El nuevo reglamento, le habíamos comentado que, a comparación del anterior, sintoniza los niveles de tensión en baja, media, alta, muy alta y extra alta, como estaba antes, los pasa a baja, media, alta y baja, media, alta y extra alta tensión, como están ahora en la resolución 11, que son en coincidencia, en sintonía con el decreto restrictivo. Esto es nada más que a los fines de generar las habilitaciones que están segmentados estos niveles de tensión, ¿sí? Por eso se los nombra, ¿sí? Y se los identifica porque las habilitaciones van a depender de estos niveles de tensión. Una persona que está habilitado para 33 kilovoltios no está habilitado para otras tensiones, ni para baja ni para alta. Estás habilitado en ese segmento, porque el expertise de las empresas que hacen mantenimiento, está dividido en estos niveles de tensión. Y así se eligió para hacer el reglamento. El reglamento actual incorpora cuestiones fundamentales en materia de cómo proceder con los distintos tipos de aislación. Y establece pautas claras de cómo y cuánto manipular, qué cantidad de aisladores uno puede manipular con la línea de servicio sin riesgo de descarga para el personal. Dicho de otra manera, no puedo hacer contención, un recambio o la reposición de aisladores hasta un cierto límite. Cada uno de estos aisladores cumple una función justamente de aislar. Si le voy quitando aisladores, como los de vidrios, que se van desapareciendo, bueno, tengo que tener un claro límite. Y el reglamento establece las pautas claras para eso, el nuevo. El nuevo reglamento incorpora estas cuestiones que antes no eran consideradas como trabajo con tensión, que son las verificaciones de los aisladores. La verificación de los aisladores se hace en frío o en caliente. Lo usual es hacerlo en caliente, con una especie de voltímetro, si se quiere, llamados perfiladores,
que tiene el principio de funcionamiento de un voltímetro, pero tiene una escala y una sensibilidad diferente, apuntando a, a lograr poder identificar qué tan dañado está cada uno de los aisladores. Se dibuja una gráfica con los valores que se van teniendo y se analiza la gráfica esa, de cómo están los niveles de aislación aislador por aislador. No obstante, tampoco es tan complejo. Si un aislador me marca 0, ese aislador no funciona. Los problemas es que me marque valores intermedios, que hay que sacar conclusiones. No le quiero hacer mucho barullo con esto, pero existe un aparato que mide cómo están los aisladores. ¿Por qué? Porque los aisladores de porcelana se pueden ver muy lindos, pero estar fallados por adentro. Lo que no pasa así con los aisladores de vidrio. Si están muy lindos, es porque están, y que están funcionando. Cuando dejan de funcionar porque no se cachan, si no estallan, ya cuando no están, dejan de aislar. Es más fácil la identificación. El aislador que está funcionando. El que no está, es obvio. No pasa así con los aisladores de porcelana, que uno no sabe si está funcionando o no. No es un indicador que se vea que visualmente estén en condiciones. Hay que medirlos. Aquí habíamos hablado de los esquemas de habilitación. Voy a agarrar un ejemplo. Por ejemplo, es decir, ¿qué quiere decir el ATO? Quiere decir que es una persona que está habilitada para alta tensión con el segmento entre 33 y 220 y que es un operario. De ahí viene la O. Esa es cómo nomenclar a las habilitaciones. Y por eso le hacía la mención de que estas siglas, MTAT, EAT, responden a la división que está en sintonía con los niveles de tensión, como dice el decreto 351, la ley 19.587, pero antes el reglamento de trabajo con tensión anterior tenía una división diferente, unos niveles diferentes, que respondían a otra cosa, y no estaban en sintonía con esto. Bueno, los estudios médicos para hacer esta actividad están escritos en el reglamento, son como hay asociado a enfermedades declaradas como profesionales, hay que hacerse determinados, que tienen que ver con esfuerzos económicos, etc. Hay que hacerse determinados estudios de forma bianual. Eso es lo que determina el reglamento. Son los mismos estudios que se hacen en el rubro, con tensiones y tensiones. No hay nada raro, excepto con regularidad se repiten ciertos estudios como de rayos X, ergometrías y los psicológicos. Los otros son todos lo mismo. También habíamos hablado que este nuevo reglamento incorpora la exigencia de tener claro una capacitación en cuanto a materias duras, física, electricidad. Dice que tenés que tener el contenido definido. No te da el contenido, sí te dice que tenés que tenerlo. Y se exigen que todo el operario que haga trabajo con tensión esté capacitado para atenciones en primeros auxilios y rescates en condiciones del trabajo. Cuando haces un TCT, lo que vas a tener que hacer es diseñar los métodos de rescate con las líneas energizadas, porque es inviable que ante un evento de accidente puedas estar una persona colgando, por ejemplo, del cinturón del arnés, el tiempo necesario como para consignar la línea, ponerla a puesta a tierra y después ir a hacer un rescate tradicional. La maniobra de estar tensionado a pedir que la línea salga de servicio y que se consigne puede ser, en el mejor de los casos, media hora, pero en el mejor de los casos. Y ahí tengo que subir y poner las puestas a tierra locales para después ir a atender a la persona. Inviable, estamos hablando de 40 minutos como con todos los mecanismos aceitados. Lo que vamos a tener que hacer es saber cómo se rescatan estas condiciones, por ejemplo, si tengo una descompensación o algo de este personal que está trabajando en la línea. ¿Cómo lo rescato? Se hace hincapié al derecho de que todo trabajador pueda
hacer reuso de hacer un trabajo si a su criterio no se están cumpliendo con las consignas de las consignas que tenga la empresa establecido como seguridad. O sea, el trabajador tiene derecho a rehusarse a hacer el trabajo cuando se trabaje de forma subestándar con respecto a la seguridad. Bueno, esto realmente estuvo siempre y es un tema legal. Lo único que el reglamento hace lo pone en manifiesto, que tiene derecho a rehusarse a trabajar cuando las condiciones de seguridad no estén dadas. Y en el mismo reglamento se dice, y se debe dar las razones. O sea, no me quedo con que para mí no estoy seguro. No estoy seguro, ¿y por qué? Se hace el nuevo reglamento, le da un tratamiento especial a lo que son tareas de limpieza de cámara. Se hace hincapié en mantener justamente vigentes y controlados los rescates en este tipo de recinto, que es un recinto confinado, con riesgo eléctrico y los riesgos de incendio que lleva, así que tienen que tener cuestiones claras de ventilación, de izaje, de cuerpos de personas, etc. Y se habló sobre los periodos de ensayo de los elementos. También en este nuevo reglamento habíamos dicho que se dieron precisiones sobre cómo obtener distancias de trabajo para tensiones por debajo de 35 kilovoltios. Habíamos repasado cómo es que ese departamento, esa área de la empresa, que puede ser que se subcontrate si uno quiere, por ejemplo, si uno está encargado de un mantenimiento en una empresa, o es dueño, o tenga la figura que tenga, y es responsable de hacer mantenimiento, y decide hacer TCT en sus instalaciones, primero, como les comentaba, o forma dentro de esa compañía un centro de trabajo contención, o directamente se puede contratar a eso. ¿Qué es lo que uno contrata? Pues contrata un consultor, un asesor que tenga las habilitaciones, que sea un instructor de trabajo contención y que de alguna manera pueda conformar esto, o directamente se contratan a centros de trabajo contención. Y ya uno se apoyan en centros de trabajo contención, como por ejemplo es la modalidad que utilizan en el sur. Hay centros de trabajo contención que ofrecen su servicio y las empresas van y los contratan. ¿Qué van a hacer esas empresas? ¿O qué van a hacer ese área que va a ser el centro de trabajo contención? Bueno, van a tener que calcular, van a tener que hacer los métodos de trabajo. Para hacer los métodos de trabajo, lo que van a necesitar es conocer cuáles son las distancias que pueden manipular, cuáles son las distancias necesarias para esos trabajos. Y para calcular esas distancias de trabajo, hay que conocer las distancias de seguridad. Para conocer esas distancias, el reglamento te dice, para líneas, señor, usted no calcule nada. Vaya a una tabla y vea cómo están tabulados por tensiones, por niveles de sobretensiones, por condiciones sobre el nivel del mar, y te va a decir, en estas condiciones las distancias son estas. Para estaciones transformadoras, el reglamento no lo establece así como tablas, te da indicios de cómo hacerlos. Cómo hacerlos, cómo hacer ese cálculo de distancia. Hay que aplicar, ¿qué hay que hacer? Aplicar la misma receta que se aplican para obtener los trabajos en línea. Aplicar fórmula de cálculo. Pero como en las estaciones transformadoras, la complejidad sobre los niveles de sobretensión, las proximidades, las influencias de campo eléctrico son muy diferentes a las de líneas, el reglamento no lo establece. Eso será para un capítulo próximo. No se han dado precisiones sobre las distancias en estaciones transformadoras, y se hace una comparación, y habíamos hecho una comparación que antes en el reglamento anterior, una de las medidas de seguridad
que tienen que ver con la determinación de las distancias del trabajo son los niveles de sobretensión. Los niveles de sobretensión tienen que ser calculados u obtenidos por la empresa en las condiciones de la instalación, tienen que ser revisados por los institutos de trabajo con tensión y se determinan esas distancias de trabajo. Pero en el reglamento anterior exigía que se bloquearan los recierres automáticos de las líneas. Aquellas líneas importantes tienen en su sistema de conexión los reconectadores automáticos, los recierres. Pero, pero el reglamento anterior te exigía que siempre estén bloqueados. Por una cuestión que apuntaban a minimizar los riesgos que se tienen cuando se reconecta una línea por las sobretensiones que así se generan. Ahora el reglamento nuevo te dice, es de su elección. Si los quiere bloquear, bloquealo. Si lo quiere dejar activo, déjelo. Pero calcule las distancias con los valores que tiene su instalación sobre los niveles de sobretensión del régimen transitorio. O sea, entonces, para líneas no calculo nada, tengo que saber eso, pero para estaciones tengo que valerme de la misma receta con lo que fue calculado. ¿Y cómo fue calculado? Aplicando IS. Muchachos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Hay algo que no se entendió? No, perfecto, perfecto. Pues tengo un par de preguntas nomás, pero para más tarde. Dale, la anotamos y seguimos. Vamos a pasar rápido. Por eso no será problema. Se dan recomendaciones en labores en estaciones, se avanzó mucho en dar recomendaciones y limitar ciertos trabajos en estaciones transformadoras. Y acá les mostraba cómo es que se hacía para obtener esas distancias en líneas, se usa esta tabla, con este ábaco se conocen esos valores de sobretensión, si no tenés datos en tu empresa, con un ábaco relativamente sencillo, o muy sencillo, más que relativamente sencillo, podés decir, bueno, en estas condiciones los niveles de sobretensiones esperados del régimen transitorio andan en, sacás tu cuenta si va a usar recierres o no, si es un tipo de red en antena, o sea, o mallada, o sea, si es radial o mallada, si está compensada, jugás con este ábaco, vas a entrar en un segmento y ese va a ser el valor de sobretensión PU. Y con ese PU vas a entrar por aquí y vas a tener distancia. Para línea. Y para estaciones vas a ir con ese PU y todos esos valorcitos y vas a hacer un cálculo. Un cálculo que tiene su complejidad. Bien. Hasta acá. Vamos con las preguntas. Avanzo, no hay pregunta, avanzo con otra cosa. Yo te iba a preguntar, o sea, primero al principio cuando hablaste vos decías que solamente la persona se habilita para una atención específica, o sea, el que yo te habilite para 33 no significa que puedas trabajar en 13.2, o sea, es ese rango de atención. No. En media tensión se habilita desde 1 a 33. Sí, está bien. Ese segmento de media tensión. Lo que o sea, media barre todo ese segmento. Lo que quería decir es, bueno, yo estoy habilitado en 500. Es como tengo el carnet de ese que existía de carnet de quinta, que te habilita nada. Claro, no hay carnet de quinta. Eso que dice, que no existe ese carnet de quinta. Acá es por segmento, por ese nivel de tensión. Claro, y en realidad se habilita por tarea. O sea, yendo en fino, vos te decís, ¿para qué está habilitado? Yo estoy habilitado para cambio de aisladores en 132 kilovoltios. A ese nivel de detalle estamos hablando. Claro, está bien. No, está claro. Lo que yo pensé lo mismo que decís vos lo del carnet.
Yo pensaba, sí, si yo puedo en alta tensión o en extra alta, puedo en media. No, no es así. No, y para colmos, no es que haya un pasaje distinto, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando una persona que está acostumbrada a hacer TCT en 500 tiene que hacer trabajo en media tensión. El manejo de carga, las distancias, es una cosa completamente diferente. Bueno, en esta parte íbamos a ver un... ¿Puedo hacer una pregunta, Facundo? Perdón. Sí. No, tiene más que ver con respecto a la salud de las personas, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad profesional que se dé así muy seguidamente por el hecho de estar trabajando con esos niveles de campos eléctricos tan grandes? No. Hay estudios que se han hecho y algunos, si me hacen acordar, les envío el link, que sean varios estudios, principalmente por la exposición del campo eléctrico. Bueno, porque es baja frecuencia, porque son 50 Hz. Por son eso. campos no ionizantes, o sea, ya entramos en un segmento mucho más light de las afecciones de los campos eléctricos. ¿Sí? Es no ionizante. Y por otro lado, los niveles de tensión que generan los campos eléctricos están por debajo de los niveles que están recomendados por la ONU. Ahora bien, cuidado, que si selecciono de forma inadecuada, por ejemplo, un traje para trabajo potencial, podría estar con niveles no recomendados, que no tienen no tienen, o sea, no hay ninguna enfermedad declarada, pero hay un nivel de 25 kilovoltios 2 metros. Bueno, esos niveles de campo eléctrico los bloqueo directamente con el traje que uso para potencial. Entonces, esto me induce a pensar que el traje, más que un elemento de confort, es un elemento de protección personal. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero enfermedades profesionales, y yo lo dije por ahí, porque lo que se hace, como está, lo que se hace es, una vez que la ley te dice, hágase este chequeo con frecuencia, es porque detrás puede haber enfermedades profesionales. Y te lo establece la ley. Entonces, por ejemplo, para todas aquellas personas que trabajan con radiación, se tienen que hacer el estudio anual de tal... bueno, para acá se exige cada 2 años que se le hace. Estudio de los psicotécnicos, de visual, de ergometría, de espirometría, encefalograma, etc. Es exigencia que cada 2 años se haga. Creo que no sé si respondí o me fui por la rama. Es muy probable. Sí, no, muy claro. Sí. Te preguntaba esto porque he sabido muchos casos de juicios que le han hecho, no sé si a la EPE específicamente, pero a prestatarias de Capital o de Buenos Aires, juicios porque le pasaba una línea cerca o un transformador cerca y eso decía que le generaba cáncer o problemas en las tiroides, sí. etcétera. En algún momento me ha tocado, porque creo que hay una confusión, pero no sé si es el caso, hay un montón de casos, pero lo que me ha tocado mucho es, y vivirlo, es, por ejemplo, en el barrio mío, que enfrente de una escuela, enfrente de la escuela, que fue mi hijo, que va mi hijo, hay un transformador, una Z, un transformador de luz. Y se quemó, y la EPE fue a cambiarlo. Entonces se armó una rebelión en ese momento porque ese transformador que perdió aceite, y ahí mezclaron el PCB con la línea de alta tensión, y entonces me llamaron para que yo le vaya y hable sobre el tema. Pero los vecinos esperaban que yo dijera,
no, esto es canceroso y esto, muchachos, acá no hay riesgo de cáncer porque las líneas no llegan no son los campos eléctricos son bajísimos y lo que está perdiendo es aceite, que sí hay riesgo de explosión, pero no es aceite PCB, eso, bueno, hubo un cambio de concepto ahí y la alta tensión, primero no era alta tensión, pero fui a hablar porque la alta tensión estaba generando cáncer. Y había mezcla de todo tipo, desde PCB, y todos estos rumores o todas estas cuestiones también le llegan a la gente que trabaja, al liniero que viene con estos planteos, por supuesto. Y fue fue una de las primeras preguntas que me hice yo cuando entré a trabajar en esta actividad. Yo arranco como instructor, o sea, subiéndome los cables, que lo hago cada vez menos, o no lo hago más, pero lo hago como para en el entrenamiento, etcétera. Pero así arranqué y me pregunté, ¿qué efecto a la salud me trae esto? Porque me voy a exponer a altos campos eléctricos. Bueno, realmente no hay enfermedad, no hay riesgo, no hay a nada demostrado que afecte a la salud. Inclusive tengo charlas preparadas, bueno, un día o se las paso, o sí, les puedo pasar material sobre esto. Hay mucho material. Bueno, acá les quería explicar, o sea, algo más. Ahora, dame un segundito. Te voy a hacer dos preguntas ahí antes de irnos del tema. Lo que vos decís, la ley contempla, como vos dijiste, las radiaciones no ionizantes. Cuando vos haces la medición de campo eléctrico y magnético sobre línea, transformador, etcétera, los campos decaen muy rápido a los pocos metros cuando son de 500, pero en 33 prácticamente son centímetros. A mí me tocó hacer una medición para una cabina que estaba abajo, o sea, estaba en un subterráneo, en un subsuelo, y arriba había oficina. Entonces los empleados tenían el mismo concepto que decís vos. Entonces, aparte del hormigón, de hecho, del techo, ¿no? Ya, se estaba en una jaula. Claro, no llegaba nada de campo arriba, pero la ley, después habría que compartirla, la ley te dice eso, que, o sea, tendría que ser muy alta la intensidad de campo eléctrico y magnético para que entre en consideración, o sea, que no es el caso de ninguna de estas casas. No. Y lo otro que te quería preguntar en relación también a lo que creo que lo había preguntado Ernesto, o sea, una cosa es la enfermedad profesional, pero yo estaba pensando, no sé si vos viste el caso de ese tipo que iba por la autopista, le dio un ataque hipoglucémico y empezó a cruzarse de mano y eso. Ahí en los análisis que vos ponés medición de glucemia, etcétera. La empresa puede decidir que alguien que tenga diabetes no trabaje. Sí. Es decisión de ellos. La aptitud médica, la aptitud es una declaración de medicina. Claro. Ve los análisis y concluye si es apto o no apto para hacer la labor de trabajo de contención. Y Claro, por ejemplo, los que entran en apto relativo, o sea, apto pero con condiciones. Apto pero no puede subir, el tema de glucemia es uno. Bien. Sobrepeso es otro. Si el índice Claro. de masa corporal de él, no subís, señor. Y así, hay un montón de condiciones. Pero eso diríamos que son buenas prácticas de las empresas. Sí, a veces te puede considerar, por ejemplo, viene una persona que con yo hablo de de la autopista porque fue un caso público, un tipo de 30 y pico de años, que le cayó el azúcar en sangre porque era insulino dependiente y iba haciendo zigzag, incluso se cruzó de la vía, bueno, decir que no pasó nada. Pero por ahí te viene un liniero y te dice, no, maestro, yo me cuido, o sea, hago todas las prácticas médicas necesarias, pero vos deberés tener la autorización para decirle, no, maestro, vos no subís. Hay una responsabilidad del jefe de trabajo que es el que lidera la cuadrilla, en el cual dentro de sus responsabilidades está velar por la seguridad. Eso es lo que dice el reglamento, velar por la seguridad. Las empresas toman eso y ¿cómo interpretamos velar por la seguridad? Por ejemplo, donde yo trabajo,
tiene que asignar los roles. Y tiene que decir quién va a cada uno. Y si eso a su entender, y está totalmente avalado, no está en condiciones psicosocial de subir, porque puede estar drogado, puede estar cansado, haber tenido una noche terrible porque se peleó, lo que sea, esa persona no sube. Y está totalmente protegido para hacer eso. Sí, sí, inclusive, el que toma la decisión está protegido. Está protegido. E inclusive tenemos que estar en sintonía con las adicciones, que en sí son una enfermedad. Entonces, si alguien está enfermo, tenés que atenderlo como tal. Entonces, tiene que detenerlo. O sea, está con una enfermedad y hay que tratarlo como tal. Y respecto, para ir cerrando el tema de los campos eléctricos, acá tenemos que nosotros, y yo lo que hablo es en el ámbito laboral. Me refiero porque esto es importante tener en cuenta, porque la persona que va a hacer este trabajo va a tener cierta exposición que quizás es mucho menor a una persona que ilegalmente se pone a dormir toda la noche abajo de una línea de alta tensión. O sea, acá lo que medimos es en el ambiente laboral, los tiempos de exposición, y ver estos valores. E inclusive hay un trabajo que se está haciendo en la AEA con respecto a cuál es una zona de riesgo. Porque me dice, en proximidad, ok, vamos a hablar de una sola tensión, 500 kilovoltios. ¿Cuál es la distancia de proximidad? 3,60 metros. Yo 3,60 metros para acá, fuera de esa burbuja de 3,60 metros, yo puedo trabajar y pintar, hacer lo que quiero. Pero adentro de esos 3,60 tengo dos formas de penetrar. Consignando, poniendo a tierra, o con técnica de trabajo con tensión. Pero muchachos, ¿y cuál es la proximidad? Yo puedo ir con una regla de 5 metros de albañil cerca de una línea de 500, no. Estás en una zona próxima. ¿Cuál es tan próxima? ¿Y con qué declaro que es proximidad? Bueno, uno de los parámetros para declarar que es una zona de proximidad y no de peligro, de proximidad, es evaluar el campo eléctrico, los niveles de campo eléctrico, y se determina que una zona ya es segura, y hay dos reglamentaciones que tiran valores diferentes, que es una de 3 kilovoltios metros y otra es 5 kilovoltios metros. Entonces, bueno, una de las determinaciones de esas distancias para que dejemos de tener proximidad como algo abstracto, proximidad en 500 kilovoltios es de 3,60 metros hasta 7 metros, más o menos así. Y esos 7 metros fueron calculados con estos conceptos. De una de las cosas que se vio, que se está viendo en realidad, es el campo eléctrico que le llega a esa persona. ¿Y por qué? Primero, porque el campo eléctrico te puede inducir chispas en combustible, hay cierto riesgo en esa zona de proximidad. A 3,70 metros de 500 kilovoltios, la inducción es importante. Vas a todo lo que toque, te va a dar descarga. Bueno, pasamos al otro tema entonces, al del perno rígido. Que venimos rápido. Sí, vamos. Tengo que apurarnos, digo. ¿Qué es esto? Bueno, la peor foto que fui a buscar encontrar. Esto es una línea de 1 kilovoltio. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Vamos a cambiar esto. Vamos a ver cómo se cambia. Cómo se cambia un aislador de perno rígido. Esto son fotos que saqué de yo participé como jurado en un torneo, un rodeo de trabajo con tensión. Esto es usual hacerlo en el sur. Esto fue en Comodoro. ¿Qué se hace? Se compite, se hacen trabajos con tensión, a ver quién cambia más rápido un aislador. Este muchacho esto que parece totalmente fuera de lo que es un ámbito de seguridad, es una costumbre que viene de las empresas de Estados Unidos, hacer estos rodeos. Entonces, esta empresa que tiene dueños que son de Estados Unidos, implementan hacer esto. Bueno, ¿qué elementos se van a usar para hacer este trabajo que está fotografiado? Guantes, hidroelevador y los elementos de protección personal. Los guantes, acá lo que estamos mostrando es que todo guante que se usa para trabajos con tensión están chequeados y tiene un periodo,
de vigencia ese chequeo. Tiene que tener un protocolo de ensayo eléctrico que se hace bajo una norma, lo podés hacer en un laboratorio o podés comprarte el aparatito que te lo hace. Atento a aquellos que quieren implementar un centro de trabajo con tensión, estos aparatitos suenan muy bien, están perfectos, pero lo que hay que fijarse, como en todo ámbito, es que sea de la norma adecuada. Se ha visto que compran con una norma que nosotros no tenemos pero nada que ver. Hay que fijarse que respondan a las normas que se usan en Argentina o que son... Facundo, pero ese de la foto es para ver si no está pinchado el guante. No es un ensayo de rigidez dieléctrica. Es exactamente, para ver si está pinchado. Claro, porque ahí está, De se lo infla en agua. ¿Eh? Se lo infla en agua. Te lo infla en agua y te da tensión, ¿eh? Pero el tema, que en este caso, por ejemplo, te hace una tensión con una frecuencia de 60 Hz y no distingue 650. Por ejemplo. Esto hace lo mismo, el aparato. Después está el aparatito que infla, que es un inflador. Bueno. Sí, tengo una pregunta en relación a los ensayos, rapidito. O sea, los ensayos, los instrumentos, nosotros los tenemos que pasar por laboratorios habilitados. En Claro, este caso, sí. no sería lo mismo, lo haría yo y no tendría un sello de un laboratorio habilitado. Mirá, los instrumentos con los que se hacen los ensayos cumplen las condiciones de cualquier laboratorio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que uno puede comprar, y que nos ha pasado de comprar, me ha pasado personalmente de comprar un elemento verificador de puesta a tierra, por ejemplo. Sí. Pero que estaba hecho para ASTM y la ASTM no contempla aluminio. Y entonces el aparato está todo pensado para hacer las comprobaciones, los microondas, para cobre. Con lo cual, le remo de norma. Sirve solamente para cobre. Porque nosotros no nos guiamos por ASTM, sino por IEC. Y IEC sí te propone cable de aluminio. Bueno, es un poquito Pero esto nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Yo supongo que esto no es exclusivo del TCT, el tema del normativo. Bueno. No, pero como yo te decía, viene por el hecho de que más allá de que a ver, vos nombraste un instrumento para verificación de puesta a tierra. Hay algunos elementos que traen de verificación, de medición, de puesta a tierra, que traen sus propios resistencia a patrón para que vos lo puedas comprobar que estén bien. De todas maneras, vos cada tanto lo tenés que llevar a un laboratorio certificado que te lo contraste y que te selle sí, claro. las contrataciones válidas. Esa parte voy yo, de que en algún momento tenés que tener un sello oficial. Y te digo más, tiene que estar, por supuesto, tiene que ser un laboratorio reconocido, pero no se exigen laboratorios que tengan acreditaciones de los ensayos que hacen. No es necesario que estén acreditados. ¿Qué tenés que pedir? Que tengan sus instrumentos contrastados con las entidades apropiadas. INTI, lo que uno lo lleva. Nosotros en Rosario llevamos todo lo que es mecánico al IMAE, por ejemplo. Y con eso es suficiente. No se piden. ¿Hay laboratorios acreditados? Sí. Muy pocos, pero hay. Uno lo tiene EDENOR. Cuando uno acredita, perdón, soy el laboratorio. Lo que acredita es el ensayo. Se acredita por ensayo. ¿Tienen ensayos acreditados? Sí, EDENOR. Y otro por La Plata, y después todos, inclusive Transener, Transval, usan, no están acreditados, pero sí, por supuesto, están controlados todos los instrumentos. ¿En qué consiste este trabajo? Un jefe de trabajo que está ahí, va a estar controlando, y el trabajo lo va a hacer el operario. El operario que está acá se sube, o sea, cuando el
El trabajo consiste en que suena un silbato, la persona se sube, se monta en el hidroelevador, este tiene los comandos en las mismas canastillas, se posiciona, cubre con los cobertores el cable que está energizado, ¿sí? Y acá voy a hacer una distinción que suele traer confusión. Hay cobertores, hay elementos de protección y hay elementos para trabajar. Un cobertor no es un elemento para trabajar, es un protector. Sí es un elemento para trabajar, si es un guante. O sea, yo puedo agarrar el cable con el guante, sí. Lo que no puedo hacer es agarrar el cable con el protector. ¿Se entiende la diferencia? El protector está ahí, es dieléctrico, tiene las mismas condiciones de rigidez dieléctrica, pero está por si algo se me cae, se lo toco. No está para hacer carga, no está para levantar. Si yo quiero levantar, lo hago con los guantes o con un elemento apropiado, no no con estos protectores. Entonces, protejo el cable de un lado y del otro con estos semicaños. Un caño es como un caño que tiene una abertura longitudinal. Eh, Coloco una manta, la manta sí es un elemento en el cual yo pueda tocar, es como un guante. Protejo el poste con un cubreposte. Hablo yo como que lo estaría haciendo. La persona cubre el poste, y ahí, una vez que cubrió el poste, lo que hace, cubre el poste y deja la manta sobre la parte metálica. Entonces ya de alguna manera aisló, protegió todas las partes que puedan entrar en contacto con ese cable. Acá en este proceso desata, desata uy, no, desata la fase, bueno, perdón, la imagen es espantosa, pero lo que hace es con su mano desata, es una atadura de alambre. La desata, cambia el perno, vuelve a poner el perno, vuelve a montar el cable, vuelve a atar, y todo este proceso dura aproximadamente un minuto. O sea, en la vida real el trabajo lleva más tiempo. Pero en un minuto 10, las personas estas te cambian un aislador. Esos son los pasos más fáciles de identificar y de ver, y no la velocidad de cómo es un paso. Se protege, se aísla, se desata, el cable se posiciona arriba de la manta es aislante, es un elemento de trabajo, se cambia el perno, se vuelve a subir el cable, en este caso por el peso, es posible hacerlo con las manos. Para cualquier otro peso, nunca, ni siquiera se permite que se apoye en la barquilla. Siempre hay que usarlo, hay que agarrar los elementos de cable del chip, de un ojo de servicio que tiene la grúa, no de la barquilla. Entonces se te viene abajo la barquilla con la persona. Bien. ¿Cómo estamos en tiempo? Bien. Jugados. ¿Habrán visto este video ustedes? Que es lo que intentamos ver el otro día y me daba pie para terminar de hablar sobre la ropa conductiva. Caramba, ¿qué pasó? Eh, bueno, voy a parar un poquitito acá. Esto, creo que está en la dirección, está en internet, fue justamente la demostración de cómo era esto de trabajo con tensión. Era justo la demostración para un trabajo, para mostrar cómo se trabajaba con el andamio aislado, con el hidroelevador aislado, etcétera, en Chile, en tensiones de 220. ¿Qué es lo que está haciendo acá? La persona va a entrar a potencial y va a tocar simbólicamente el cable. Simbólicamente lo va a tocar con realidad, pero es para decir, bueno, puedo tocar el cable. Bueno,
en realidad, fíjense, perdón, yo les dije mal, ya está, la persona esta ya está potencial. Está puesta a potencial con una cintita que está cruzando acá, que no se ve, no se alcanza a ver. La persona esta está al mismo potencial que este cable. En este caso, 220 kilovoltios. Lo que va a hacer ahora es salir de potencial. Es salir. Pero en la maniobra, la persona olvida desvincularse del cable. El traje tiene una puesta de conexión, es una cinta, un cable, es el cable como si fuera de puesta a tierra, de puesta a potencial. Y esta persona se lo olvida puesto. Perdón. Ya acá, a esta altura, esta persona no debería estar más vinculado a potencial, porque ya está bajando, ya empezó a cortar distancia. Bueno, después mucho huevón, que cabrón, que qué sé yo. Bueno, el tipo no le pasa nada. Te hago una consulta. Un poco de calor nomás. Sí, sí, y cambio de pañales, pero bueno, tuvimos un caso similar en donde trabajo. Che, te hago una consulta. Ahí en el brazo hay un aro. En el brazo de donde Sí, está la varilla. Hay un sí, aro. ¿Tiene alguna relación para evitar algo o sí, solamente sí, es para Hay que ecualizar. potencializar, claro, ecualizar. Claro, porque ahí se sienta la persona. De hecho, hay plumas para trabajar, que es la práctica y una sillita en la punta. No hay baliza, pero está el aro para que detrás del aro el campo eléctrico sea uniforme, que no haya puntos vivos. Es para ecualizar el aro. Bueno, fíjense si esto es una crítica hacia nuestras legislaciones, a cómo nos manejamos. La indumentaria conductiva está declarado como un elemento de protección de confort, ¿no? Para nosotros es un elemento de confort. Uno lo compra como si va a comprar un abrigo. Sin embargo, es claramente, por lo que vimos, un elemento de protección personal. Cuando habíamos hablado, estaba compuesto esto de, conforme una jaula de Faraday, y está compuesto por aramidas y hilos de plata o hilos de acero inoxidable, depende de la tecnología. No me acuerdo cuál termina siendo más caro, pero creo que el de plata. Hay diferentes fabricantes, etc. Y lo que te hacen es justamente, por un lado, bloquear ese campo eléctrico, casi en la totalidad, ese campo eléctrico de exposición, con ese traje lo bloqueas, inclusive hasta la ventana que te deja la cara. Los niveles de exposición de campo eléctrico de la persona en tensiones de hasta 500 kilovoltios se han medido, lo hemos medido, y se hacen los protocolos de medición, y te bloquea el campo. Pero además de eso, no es el fin primario, es que al bloquearte el campo, al ser toda una jaula de Faraday, no tenés diferencia de potencial en tu cuerpo y no vas a recibir esas descargas molestas. ¿Podrías sobrevivir a hacer un trabajo con tensión así a mano limpia en 500 kilovoltios? Sí, pero te va a dejar te va a dar mucha descarga, muy incómodo vas a trabajar. Y te va a estar como loco, pero no es mortal. No vas a poder trabajar porque no vas a estar ni seguro, no vas a poder agarrar nada. No sé si alguno tuvo una experiencia de escalar torres de 500 kilovoltios, que cuando vas llegando a las fases, y se recomienda que uses guantes conductivos, porque no te podés agarrar, te pincha todo.
o cuando pasas por debajo de una línea que te da una inducción impresionante. No es mortal, es incómoda. Entonces, bueno, lo más común es usar estos trajes que son chaquetas pantalón y que cierran su jaula con los guantes y calcetines. También están los zapatos que tienen la suela conductiva, que es como un sistema más de complemento. Lo que se exige es que la persona esté completamente enjaulada, sea con chaqueta, pantalón, guante, medias o zapatos. Y o también. ¿No? Hay conexiones equipotenciales bastante rudimentarias, pero efectivas, que son cintitas que se van atando. Esta es la tela. A la simple vista, uno no va a ver que es una tela con metal. Es una tela. Y estas cintitas parecen cintas de comunes. Los ingresos a potencial es a través de esa cinta que es la que el operario se olvidó puesto. Una mala praxis en este rubro es que las personas entran a potencial con las manos, con el guante conductivo, pero intercalando el guante de protección. Entonces, ¿qué hace? Vos estás entrando y la chispa que se te genera, siempre se va a generar una chispa, pasa por el cuero. O pasa por el... Entonces, no es como en media tensión acá el concepto, que yo me pongo un guante de cuero y me aíslo más. No, es al revés. Me pongo guante de cuero y yo no me quiero aislar más, quiero aislarme menos. Me quiero aislar menos. O sea, el guante de protección acá es relativo. Lo protejo mecánicamente, sí, pero primero me conecto. Porque si no, cuando entre ese arquito, me va a quemar el guante y probablemente me dañe la prenda. Es un fenómeno que está estudiado, que fue presentado en un congreso. Entonces se entra a potencial con esta cintita. ¿Qué es lo que se mide? Bueno, periódicamente se le hacen ensayos, básicamente de básicamente se miden los ohms. Se lo hace de forma indirecta, se le pone, eso está normalizado, una corriente de 200 mA, se le mide la tensión, se saca la cuenta y se espera que los valores de impedancia entre los puntos A y B, C y D, entre todos los puntos, no sean de determinados valores. Estamos hablando de en máximo 150 ohms se permite. Pero tampoco es un alambre. Estos son hemos hecho pruebas para medir el confort. Y nos dio eh, que la industria nacional fabrican trajes de excelente calidad a un precio que no es ni un cuarto del precio de la misma prenda internacional que la compras afuera. Tienen las mismas prestaciones y del confort son similares. O sea, en una encuesta al servicio a trabajadores de línea que usaban esos trajes, se le dio traje y que opinaron. A todos se les sacó la etiqueta, nos mostró que la industria nacional estaba excelentemente posicionada y con un precio-calidad más que competitivo. Cosas de nuestra... Cuando terminamos de hacer todo esto, la empresa cerró. Así que no pudo subsistir. Pero bueno. Abierto a preguntas, gente. Yo el material, todo lo que vimos y algunas cosas que consideré que les puede servir, se lo deje a Mariana, se los dejo para que se lo reparta, revuelva. Es material de uso, diríamos, cuasi académico, así que no hay ningún problema con eso. Facundo, una de las tablas que vos mostraste ahí de la distancia, estaba indicado altura sobre el nivel del mar. Sí. ¿Por qué motivo? Porque la rigidez dieléctrica del aire cambia con la altura. Se necesita más aire a mayor altura. Y está tabulado que cada 1000 metros, la distancia que te da lo multipliques por 1.1, por 1.2, por 1.3, si es
1000, 2000. Claro. Pero más tendría que influir la humedad ambiente, el aire ionizado. Es que justamente es interesante la pregunta, porque fue como que al principio me quitó el sueño bastante. Entonces me viene bien la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesito más altura arriba? ¿Y qué factores influyen? Bueno, cuando estás cada vez más alto, hay dos cuestiones. Uno, si mide la humedad, el agua condensa a temperaturas muchísimo más bajas. La nube arriba están a menos 50 grados. Ahora, en 4000 metros están a 20 grados, 30 grados, y tengo nube acá. Están a 10 grados. ¿Qué pasa? Tengo más agua. Entonces tengo más posibilidad de arco porque está mojado. Sí, pero es agua pura. No es agua Claro, no, es agua, contaminada. no está mineralizada. No Sí, está claro. mineralizada. Claro. Pero moja la superficie. Ok. ¿Y eso cómo interviene en la posibilidad de arco? Bueno, entra otro factor, que es la densidad de aire que hay. O sea, hay humedad, pero hay poco aire. La cuestión es que el concepto tiene que decir, mientras más alto estoy, yo necesito más distancia. Desde el punto de vista de cálculo de IEC es fácil, hay que aplicar una ecuación y uno ve por qué necesita más distancia. Y tiene que ver cuando metes los valores Ahora, el fenómeno físico para línea es que mientras más arriba estés, más se mojan los aisladores. Y no se lavan, se humedecen. Es la peor condición para una aislación. O sea, un contaminante que vamos a hablar de los aisladores de línea, ¿no? ¿Qué es lo que me va a hacer fallar esos aisladores? Bueno, primero que tenga falla interna, no los tienen. Segundo, la superficie. ¿Cuánto me aísla? Si recuerdan, una aislación está compuesta por dos aspectos. Estoy hablando de aislaciones para línea, para alta tensión, el elemento aislador. Dos cuestiones. El camino de arco, que es cuál es la distancia entre vivo y neutro, por decirlo de alguna manera, entre dos potenciales. ¿Cuál es la distancia en la cual ya tengo el arco? Cuando los explosores se arriman y hay el arco. Esa es la primera distancia. Y después, en los aisladores tengo el camino de fuga, que es voy recorriendo en una línea el contorneo. Ahora, el juego es, entre esas dos, ¿cuál es la óptima? Bien, la óptima será aquella ¿cuál es la óptima relación? Aquello cuya distancia de arco te genera una estabilidad en tu instalación. Y tiene que ver eso con el nivel de sobretensión. El régimen permanente y cuánto tenés ese pico para que haga el arco. Y en el segundo factor es esa corriente de fuga que va a circular por la superficie, que genera en los aisladores banda húmeda, banda seca, pero que depende de la contaminación que tiene en la superficie. Y esa contaminación empieza a tomar protagonismo cuando hay humedad. Porque yo puedo tirar con tierra, pero si hay humedad cero, no hay nada que me jode. Ahora, cuando empieza a haber humedad, ahí se empiezan a combinar ahí es cuando el material que tiene electrolitos, dos sueltas, se combina, se genera conductividad. Porque tiene elementos solubles en agua. Mientras más arriba esté, lo que está pasando es que hay más de esa cantidad de agua que es pura, pero moja la mugre y no la lava, porque una lluvia te lo lava. Si tengo que poner aislaciones en zona de lluvia, pero es lo mejor que me puede pasar. Me lo está lavando cada rato al aislador. Lo mantiene limpito, el agua es pura. Un agua destilada, sí. Se está lavando con agua destilada. Es lo que hacemos para lavar aisladores. Agarramos un camión con agua destilada y lo tiramos. El problema es cuando está la humedad. Cuando pasa un tiempo de sequía y viene la bruma. SAC, festival de cortocircuito. Bueno, en las líneas nos pasa lo mismo. Mientras más alto esté, no llueve, pero estas nubes te hacen exigir al máximo la aislación. Bien. Y otra pregunta,
Yo no he visto en la reglamentación, ni en ley de higiene y seguridad de trabajo, ahí que prevea cuántas personas tienen que trabajar en una tarea. A veces yo veo trabajando varias personas sobre una línea. Sí, te comento que el reglamento sí establece fronteras claras. Primero te dice, mínimo 2 personas. Y una persona tiene que ser el jefe de trabajo. Y además, el jefe de trabajo no hace trabajo. No hace. Claro. Va con la contradicción. No tiene que intervenir. Sí, exacto. No tiene que estar para asistir, para socorrer, para asistir. Para asistir, para dar el voz de mando y es eventualmente el recatista, es las funciones que les quiera dar, pero no hace tareas manuales. Fue ampliamente discutido en el seno de la superintendencia. Pero hasta en baja tensión tendría que haber eso. Yo recuerdo cuando trabajaba en mantenimiento eléctrico en el SWIFT, así fuésemos a bajar una térmica, un tablero, iban 2 personas. Por cualquier cosa, por asistirlo, por si recibe una descarga. Y eso no lo encuentro en la ley de higiene y seguridad del trabajo, no lo encuentro, esa medida. Pará. Yo no lo tengo, lo tenía a mano. Si me permitís, hay un punto donde te dice que para los trabajos eléctricos tiene que haber un profesional prestando observancia, para los cuales exista el riesgo eléctrico. La ley lo dice. ¿En una reglamentación AEA debe ser? No, la ley de higiene y seguridad. ¿La ley de higiene? Sí. Te pongo mi WhatsApp acá y te digo dónde está, para buscarlo, para no ponerme a hurguetear a la... Pero creo que sabe dónde está. Te dice que vos tenés que poner una persona. Claro, porque lo he visto para trabajos confinados, obviamente. Una persona se mete dentro de algo y otra está afuera y pero no para interviene. Para trabajo en proximidad también te lo pide, la ley. Yo, por las dudas, ¿ustedes tienen mi teléfono? Creo que no lo pasaste. Pegalo en el chat y... Sí. 3, 4, 1, 3, 540, 507. Bueno, ahí vemos. Y el reglamento propiamente ya de la actividad de trabajo contención te dice eso, que tiene que tener un jefe de trabajo y que tiene que estar abocado a hacer la voz de mando y velar por la seguridad, o sea, no trabaja y lo aclara. Y también te dice en los instructivos de trabajo o procedimientos operativos, como el reglamento, pero más comúnmente conocido como instructivo de trabajo, tiene que figurar la cantidad de personas que vas a hacer el trabajo. Eso por un tema de seguridad, para que no te digan, bueno, vas ante ustedes 3 y cambian los aisladores de 500 kilovoltios, donde necesitas 7 para arrancar. Entonces, para que no haya, porque es riesgoso trabajar con menos cantidad de las personas, las empresas deben decir cuántas personas se necesita para cada tarea, en el instructivo de trabajo. Pero el mínimo siempre van a ser 2 personas. Claro, y la otra es, en el caso de varias también está el riesgo, porque si están trabajando en distintas fases, o sea, ahí hay una tensión de fase. Sí, inclusive hay tareas que pueden hacerse simultáneamente en las 3 fases y otras no. Y hay tareas que necesariamente, y yo estoy hablando de transmisión, si hay que hacer las 2 fases, como por ejemplo, hay un fenómeno que se produce por viento, que es el fenómeno de galloping, que las líneas empiezan a girar o a oscilar con amplitudes enormes, ¿no? Que se ven. Después están las vibraciones eólicas, que es otra historia. Y que si coinciden esas elipses que van generando, por ahí coinciden y se tocan. Claro, se acercan demasiado. Entonces, con método de trabajo contención, se van como unos aisladores, como si fueran los line post, estos duros de distancia. Y se les pone para que se queden separados. Claro. Con lo cual decía, uy, qué bien, qué piola. Sí, pero te compraste otro problema.
que vos estás restringiendo mecánicamente o estás limitando, estás modificando los puntos de oscilación de las frecuencias de las vibraciones de alta frecuencia, que son las que producen fatiga. Entonces, está bien, no se tocan, pero ojo que no genere una fatiga en el cable. Estamos hablando de fatigas que se te ocurren en 2 semanas, como vibran. Claro. Claro, sí, Como no, el esto efecto de sí, vibraciones eólicas, lo mismo que le pasa a un puente, es un efecto conocido. sí, 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 sí. Sí, porque dos personas trabajando en distintas fases te acorta, por ahí te puede ser, está bien, no trabajarán una al lado de la otra, sino se distanciarán, pero puede ser que en algún momento te acorten la distancia entre las Eso fases. tiene que estar, eso debe, Claro. debe estar perfectamente descrito en el método. El método no es el instructivo de trabajo, a diferencia de lo que siempre se habla. No, el instructivo de trabajo es para gente que sabe trabajar, sí, sí, pero tiene que tener el mayor detalle posible. Bien. Las evaluaciones de riesgos, y el reglamento hace hincapié en estas cuestiones. No te dice cómo lo tenés que hacer, ¿eh? Y otra cosa que he visto, Facundo, cuando se ponen a potencial a través de una pértiga, se ponen a potencial. O sea, ponen el morseto, o sea, sobre la línea, pero con una pértiga. ¿No viste los videos cuando se entra potencial? Eh, Cuando se inició las actividades, y hay muchos videos en internet, cuando se iniciaron las actividades de trabajo con tensión, eh, el acto de entrar a potencial lo hacían un poco más espectacular, como ahora van con la mano y lo dicen. ¿No? Pero antes, ¿qué hacían? Como era todo un tema, la colita esta, la cinta de potencial era larga, y se ponía una punta con una pértiga y un morseto, y desde lejos se ponía, y ya la persona se sentía confiada, que estaba en el potencial, y se arrimaba el cable, ¿sí? Con el tiempo se fueron dando cuenta de que esa colita cumplía la misma función que si entro con la mano, o con la mano y la colita, y el sistema este de con pértigas y cable ya no se usa. No se usa. No es común, y hasta es peligroso porque estás llevando de alguna manera un cable, un elemento que se te escapa, lo mismo que te puede pasar con la cinta equipotencial, con la colita, se te escapa, y eso vas a estar aquí con 500.000 voltios flameando. Por eso los trajes se piden detalles que tengan la colita esa elástica, que si yo la suelto se me venga al cuerpo. Un detalle tan tonto como ese no ha sido tenido en cuenta en accidentes terribles. Con un solo hecho de tener es un elástico, es una O sea pavada. que el liniero se entra a potencial con la mano directamente, pone él el morseto sobre la línea. Él se pone a potencial con la mano, o en la mano con la cintita. Cuando tocó una parte del cuerpo del cable, él ya está en la potencial, y ahí se sienta y tiene una cintita en la cual la ata. Hay un morsetito que es a gusto, pero no, también termina siendo molesto llevar cosas. Llevar estos descargadores, cables. Antes se usaba, pero ya hoy directamente se pone a potencial con la mano o con la cintita. O con la mano con la cintita. Digo la mano con la cintita porque muchas veces te dejan el guante de protección, pero para que el primer contacto no lo tenga el cuero, para que no atraviese la chispa del cuero, ponen la cintita, cosa que la cintita es la que tenga el contacto. ¿Entiendes? Es una forma de... Claro, claro, para evitar, sí. Tampoco se imaginen que es un rayo. Se han encontrado puntos de quemadura ocasionados por esto, pero no es... Claro, pero ese arco daña el guante daña de el protección guante. mecánica. Claro. Sí, y daña la prenda porque por ahí se pone incandescente. Pero estoy hablando que algo muy... No se imaginen una cosa catastrófica. Bueno, gente, me mandan
damos por finalizado la charla. Horacio, mandame un WhatsApp. Yo te escribo por el tema. Y me fijo, nos fijamos dónde está el tema de que la ley te pide una persona que esté observando, prestando observancia, creo que dice. O sea, no te está diciendo que uno se haga cargo no, te está diciendo claramente una figura. Y para trabajo en proximidad. Así que ahí tenés un punto, otro punto en el reglamento lo dice claramente, mínimos 2, y además tenés que decir la cantidad de gente que va a entrar, que va a ser en cada, que es necesario mínimo en cada trabajo. Así que bueno, ese tema lo vemos, y cualquier cosita que les surja, me mandan un WhatsApp, muchachos, no hay problema. Espero que le haya servido, y yo les comparto el material a través de Mariela, que ella se lo va a hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, acá estoy. Escuché que me nombraron. Bueno. No, perfecto. Muchas gracias, Facundo. Realmente muy, muy claro lo tuyo, muy, muy didáctico. Y creo que, si no me equivoco, en un futuro vamos a hacer alguna otra, por ahí, algo más. Ya que dimos como primera, vamos a hacer algo más específico. Pero bueno, vamos viendo con los compañeros. Vamos, dale. Cualquier cosa podemos hablar con Transcener si quieren ir a ver algo, se puede organizar algo, algunas jornadas. Perfecto. Perfecto. O con la AEA, con la Comisión 21 específicamente, que se trata de este tema, o con la Comisión 53 o la 54, que tratan sin tensión y baja tensión. Ahí estamos siempre participando en esas reuniones. Yo soy miembro de la EA, y bueno, este año ya no soy más el presidente de la comisión de TCT 21, me di un descanso. Terrible. Estaba un par de años de descanso, por lo menos. Pero sigo a full con la EA. Sigo a full. También esa es una vía de poder tratar estos temas cuando tengan curiosidad, de ver lo que sea. Bueno. Bien. Estoy a disposición. Bueno, hasta luego. Facundo, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.